¿Cómo están? Vamos a resolver un ejercicio vinculado a lo que es equilibrio de mercado. Para ello nos solicitan lo siguiente. Considera el mercado de un bien. Las curvas de demanda y de oferta son P igual a 500 menos 0,1 por X sub D y P igual a menos 300 más 0,1 por X sub S. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué sucedería en el mercado si se establece? El inciso I nos plantea un precio mínimo de 200 y el inciso 2 nos plantea un precio máximo de 80. Entonces lo primero que nos solicitan es el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo se determina el equilibrio de mercado? Igualando la ecuación de la oferta con la de demanda. En este caso, notar que tenemos la ecuación de la demanda inversa y de la oferta inversa. En este caso tenemos despejado la variable precio. Tenemos despejada la variable precio. ¿Cuáles son las ecuaciones? Estas que observamos aquí. Por lo cual vamos a igualar el precio. Precio es igual al precio. En este caso vamos a tener en cuenta la ecuación de la oferta y la de la demanda. E sub S y la de la demanda. Entonces, la ecuación que representa la demanda era P igual a 500 menos 0,1 por X. Igual. Bueno, tenemos una función inversa de la oferta que es P igual a menos 300 más 0,1 por X. Si los primeros miembros son iguales, estamos estableciendo que estos precios son iguales, entonces los segundos también tienen que serlo. Por lo cual estamos reemplazando por cada una de las ecuaciones. Menos 300 más 0,1 por X. Lo que vamos a hacer es trabajar entonces para despejar la cantidad de equilibrio. Menos 300, este 500 que está sumando va a pasar al otro miembro con el signo cambiado. Nos queda menos 0,1x menos 0,1 por x. Entonces nos queda menos 0,2 por x va a ser igual a menos 800. X va a ser igual a menos 800 sobre menos 0,2. Por lo cual la cantidad de equilibrio va a ser 4000. ¿Cuál es el precio de equilibrio? Para determinar el precio de equilibrio, esta cantidad de equilibrio la vamos a reemplazar ya sea en la ecuación de la oferta o en la de la demanda. Tengan en cuenta que en este caso teníamos despejado el precio, por lo cual estábamos en presencia de la ecuación de la demanda inversa o de la oferta inversa. Entonces, si tomamos por ejemplo la demanda, vamos a determinar que el precio de equilibrio va a ser igual a 500 menos 0,1 por 4000. Al hacer esta cuenta vamos a encontrar que el precio de equilibrio es 100. Inciso B. ¿Qué sucedería en el mercado si se establece un precio mínimo de 200 o un precio máximo de 80? Entonces, si lo vemos gráficamente, tenemos la curva de demanda, la curva de oferta, en este caso le vamos a poner S, ya que el subíndice es S en este caso. Es lo mismo, hace referencia a la oferta, supply en inglés. Bueno, y nosotros ya hemos determinado cuál es el precio y cuál es la cantidad de equilibrio.
En el punto en el que se intersecta o se iguala la oferta con la demanda, tenemos el punto de equilibrio y podemos determinar entonces la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. El precio de equilibrio en este caso era 100 y la cantidad de equilibrio era 4000. Ahora bien, nos plantean qué sucedería en el mercado si se establece, por un lado, un precio mínimo de 200. Noten que 200 es un precio superior, está por encima del precio de equilibrio. Entonces acá vamos a observar P de X igual a 200. Y nos dicen que este es el precio mínimo al que se puede vender el bien. Entonces lo que vamos a observar es lo siguiente, que para ese caso la cantidad demandada la vamos a leer simplemente de esta manera. Vamos a tomar ese precio, nos vamos a ir a la curva de demanda para leer para poder observar cuál es la cantidad demandada. Y por otro lado vamos a ir a la curva de oferta para poder determinar cuál es la cantidad ofrecida. Para ese precio. Noten que en este caso la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Estamos en presencia de un exceso de oferta. ¿De qué magnitud es este exceso de oferta? Bueno, entonces habíamos dicho que el precio es igual a 200. ¿Cuál es la cantidad demandada para ese precio? Noten que en este caso nosotros tenemos la demanda inversa y la oferta inversa. Por lo cual, si queremos determinar la cantidad, entonces vamos a tener que trabajar un poquito algebraicamente. La ecuación de la demanda era P igual a 500 menos 0,1 por X. Si el precio es 200, vamos a reemplazar 200 igual a 500 menos 0,1 por X para poder determinar lo que es la cantidad demandada. 200 menos 500 va a ser igual a menos 0,1 por X. $200 menos 500 sería menos 300. Este numerito que multiplica X va a pasar al otro miembro dividiendo. La cantidad demandada en definitiva es 3000. Pero ¿cuál es la cantidad ofrecida para ese precio? Si el precio es 200, entonces hemos determinado que la cantidad demandada es 3000. Pero ¿cuál es la cantidad ofrecida? Bueno, vamos a tener que considerar entonces ahora la ecuación de la oferta inversa, que era P igual a menos 300 más 0,1 por X sub S. Pero el precio es 200, entonces reemplazamos 200 es igual a menos 300 más 0,1 por X sub S. Vamos a traer al primer miembro a menos 300. Entonces nos quedaría 500 sobre 0,1 es igual a la cantidad ofrecida. En definitiva, la cantidad ofrecida es 5000.
Entonces ya hemos calculado cuál es la cantidad ofrecida y cuál es la cantidad demandada. El exceso de oferta va a ser la diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. En este caso va a ser 5.000 menos 3.000 es igual a 2.000. Existe un exceso de 2.000 unidades. En este caso observamos un exceso de oferta. El precio mínimo está por encima del equilibrio. Pero ¿qué ocurre si se establece un precio máximo de 80? Veamos en el mismo gráfico. Si el precio máximo sería de 80, fíjense que ese precio está por debajo del precio de equilibrio. Noten que si queremos leer cuál es la cantidad ofrecida para ese precio, vamos a ir a la curva de oferta. Y entonces vamos a leer X sub S, le voy a poner prima, y vamos a leer también la cantidad demandada. Nos vamos a ir a la curva de demanda para ese precio y vamos a encontrar la cantidad demandada. Y en este caso observamos que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Cuando observamos el caso en el cual la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, estamos en presencia de un exceso de demanda. Al fijarse un precio máximo por debajo del equilibrio, vamos a observar un exceso de demanda. Entonces, si el precio que se fija es igual a 80, siendo precio máximo, reemplacemos en cada una de las ecuaciones para saber cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofrecida. Si hacemos eso, si reemplazamos 80 en la ecuación de la demanda, vamos a obtener que la cantidad demandada es 4.200. Mientras que si reemplazamos este precio en la curva de oferta, vamos a determinar que la cantidad ofrecida para ese precio es 3.800. Tal como habíamos mencionado anteriormente, notamos que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Existe entonces un exceso de demanda. ¿Cómo vamos a calcular ese exceso de demanda? Vamos a hacer la diferencia entre la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Por lo cual haríamos 4.200 menos 3.800, esto es 400. Existe un exceso de demanda de 400 unidades del bien X. Entonces, en este ejercicio nos pedían que determinemos el equilibrio de mercado, considerando estas ecuaciones de demanda y de oferta. Esta es la ecuación de demanda inversa, y esta es la ecuación de oferta inversa. Por lo cual, en este caso, vamos a plantear que los precios tienen que ser iguales. Entonces, si este precio tiene que ser igual a este, los segundos miembros también tienen que ser iguales. Reemplazamos y obtenemos que la cantidad de equilibrio es 4.000 y el precio es 100.
Luego nos planteaban qué sucedería en el mercado si se establece un precio mínimo de 200 y un precio máximo de 80. Como el precio mínimo al que se puede vender este bien es 200, noten que este precio está por encima del equilibrio, vamos a hallar un exceso de oferta. Mientras que si se plantea un precio máximo por debajo del equilibrio, vamos a estar en presencia de un exceso de demanda. Al reemplazar el valor del precio en cada una de las ecuaciones de la demanda y de la oferta inversa, hallamos cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofrecida. Hicimos la diferencia para hallar si es un exceso de oferta o si es un exceso de demanda.